la bestia de las sombras. Eran las primeras semanas de un invierno especialmente cruel en la pequeña comunidad de El Encierro, un pueblo perdido entre montañas y bosques densos, al que pocos llegaban y del que menos aún regresaban. Los habitantes estaban acostumbrados a las noches oscuras y silenciosas, pero ese año algo diferente se palpaba en el aire, una tensión invisible que electrizaba la piel y congelaba los huesos. Todo comenzó con la desaparición de un niño. Mateo, un chico de 10 años, había salido por leña al atardecer y nunca regresó. Las búsquedas no arrojaron pistas, solo encontraron su linterna rota a la orilla del bosque, con las baterías extrañamente corroídas. Algunos dijeron que había sido un lobo, otros culpaban al frío. Pero doña Amelia, la anciana que vivía al borde del bosque, murmuró en voz baja: la sombra lo tomó. La sombra. Una vieja leyenda local hablaba de un ente que acechaba el bosque en inviernos extremos, una criatura deforme, con ojos brillantes como brasas y garras que podían atravesar el metal. Los ancianos del pueblo decían que era un castigo por los pecados de la comunidad, un monstruo nacido del rencor y el abandono. Nadie le prestaba atención a la leyenda, hasta ahora. Las desapariciones continuaron. Una semana después de Mateo, una pareja joven no regresó de recoger bayas. Sus gritos habían sido escuchados por los vecinos, pero cuando llegaron al lugar, solo encontraron ramas rotas y manchas de sangre. Luego fue el turno de un leñador que había jurado no temer a nada. Su cabaña fue hallada destrozada, las paredes cubiertas de marcas de garras que ningún animal conocido podría haber hecho. Entre los habitantes creció el miedo y la paranoia. Nadie salía después del anochecer, y las puertas se aseguraban con madera reforzada. Sin embargo, aquello que acechaba no necesitaba puertas abiertas. Una noche, Mariana, una mujer conocida por su escepticismo, fue encontrada mutilada en su propio dormitorio. La ventana estaba cerrada, y la puerta, intacta. Solo una persona parecía saber lo que estaba ocurriendo: doña Amelia. Los pocos que se atrevieron a hablar con ella escucharon relatos sobre un pacto roto. La sombra vino porque alguien violó las reglas. Alguien la llamó, decía con voz temblorosa. Aunque la trataron de loca, una sensación de culpa comenzó a apoderarse de los habitantes. Entre los más jóvenes del pueblo, 5 amigos decidieron enfrentarse al miedo. Sara, Iván, Lucas, Fernanda y Tomás eran inseparables desde la infancia y no podían quedarse de brazos cruzados mientras sus seres queridos desaparecían. Armados con linternas, cuchillos y una escopeta vieja, entraron al bosque una noche de luna nueva, decididos a buscar respuestas. El bosque, bajo la tenue luz de sus linternas, era un laberinto opresivo. Cada sonido, desde el crujir de una rama hasta el ulular de un búho, parecía un presagio de muerte. Tras horas de caminar, encontraron una cueva escondida entre las rocas. La entrada estaba decorada con símbolos tallados que ninguno de ellos podía reconocer. «Esto es mala idea», susurró Fernanda, pero los demás ya habían decidido entrar. Dentro de la cueva, la oscuridad era absoluta. El aire olía a sangre y descomposición. Las paredes estaban cubiertas de garabatos que parecían hechos con garras. En el fondo, encontraron algo que los congeló: un altar cubierto de huesos humanos. Sobre él, una figura encorvada se movía lentamente. Cuando la luz de las linternas la alcanzó, todos quedaron sin aliento. Era una criatura grotesca, con piel negra como el carbón y ojos que ardían con un brillo sobrenatural. Su boca, llena de dientes afilados, emitía un gruñido bajo que resonaba en sus pechos como un tambor. Antes de que pudieran reaccionar, la criatura se lanzó sobre ellos. La lucha fue corta y brutal. Lucas fue el primero en caer, atrapado por garras que lo atravesaron como si fuera papel. Sara disparó la escopeta, pero la criatura ni siquiera se inmutó. Los gritos de sus amigos se mezclaron con el eco de sus propios latidos mientras corría hacia la salida. Sara logró escapar, pero no sin pagar un precio. Una profunda herida en su costado la dejó al borde de la muerte. Cuando regresó al pueblo y contó lo sucedido, nadie quiso creerle. Con el tiempo, las desapariciones cesaron, pero el miedo quedó arraigado en el encierro. Doña Amelia murió poco después, llevándose sus secretos a la tumba. Sara dejó el pueblo, pero nunca encontró paz. Cada vez que cerraba los ojos, veía los de la criatura, recordándole que el monstruo seguía allí, esperando. Años después,
Un equipo de investigadores paranormales escuchó las historias de El Encierro y decidió visitar el lugar. Nadie los volvió a ver. Las pocas grabaciones que se encontraron mostraban sombras moviéndose rápidamente, susurros ininteligibles y, finalmente, un grito desgarrador. El pueblo fue abandonado poco después, convertido en un lugar maldito que nadie se atreve a mencionar. Pero en las noches de invierno, dicen que se pueden ver luces en el bosque y oír gritos en la distancia. La bestia sigue allí, alimentándose de la soledad y el miedo. El umbral del pánico.